Nuevos e impactantes detalles sobre el asesinato del entrenador de un instituto del condado de Unión. Viaje a los oscuros entresijos del deporte y descubra los escalofriantes relatos de famosos atletas asesinados por los cárteles mexicanos de la droga en medio de la violencia del narcotráfico en México. Explora las desgarradoras intersecciones entre el atletismo y el crimen, arrojando luz sobre una realidad inquietante que trasciende los límites del campo de juego. Narciso Elvira, estrella de las grandes ligas de béisbol. Tenemos una historia desgarradora que compartir con ustedes. Narciso Elvira, lanzador retirado de las grandes ligas de béisbol, murió trágicamente tiroteado en Veracruz, México, su estado natal. Este devastador incidente conmocionó a la comunidad beisbolera y puso de relieve una vez más la escalada de violencia en el país. En este vídeo nos adentraremos en los detalles que rodean la prematura muerte de Narciso Elvira, explorando su carrera en las grandes ligas de béisbol, los peligros previos a los que se enfrentó a manos de las bandas mexicanas y las circunstancias que rodearon su fatal tiroteo. Narciso Elvira descubrió su pasión por el béisbol a una edad temprana. Su talento y dedicación pronto llamaron la atención de los ojeadores, lo que le llevó a debutar como lanzador de los Milwaukee Brewers en 1990. Elvira no tardó en hacerse un hueco en la liga, demostrando sus excepcionales dotes como lanzador. Su habilidad para lanzar lanzamientos precisos y potentes le granjeó la reputación de ser un oponente formidable sobre el montículo. A lo largo de su carrera, Elvira jugó en varios equipos, como los Milwaukee Brewers, los LA Dodgers y los Texas Rangers. Su rendimiento constante y su inquebrantable determinación le convirtieron en un valioso activo para todos los equipos a los que representó. El éxito de Elvira se extendió más allá de las fronteras de Estados Unidos. También tuvo la oportunidad de jugar en Corea del Sur, donde siguió exhibiendo sus excepcionales habilidades en un escenario internacional. Pero fue en Japón donde Elvira dejó verdaderamente su huella. Jugó en los prestigiosos Búfalos de Osaka, de la Liga de Béisbol Profesional nipona. Su estancia en Japón consolidó aún más su reputación de lanzador talentoso y versátil. A lo largo de su carrera, la dedicación y la pasión de Elvira por el juego fueron evidentes. Se esforzaba constantemente por mejorar, buscando siempre la excelencia dentro y fuera del campo. A medida que avanzaba su carrera, Elvira se convirtió en un modelo para los jóvenes deportistas, inspirándoles a perseguir sus sueños y a no rendirse nunca, a pesar de los retos a los que pudieran enfrentarse. Sin embargo, a pesar de sus logros en el campo de béisbol, la vida de Elvira dio un giro cuando se convirtió en objetivo de las bandas mexicanas. En 2015, Elvira fue secuestrado por hombres que decían pertenecer al Cártel del Golfo, una conocida organización criminal de Veracruz. Soportó 23 días de cautiverio, encadenado a un árbol, mientras sus captores exigían un rescate. El calvario dejó a Elvira desesperanzado, pues sus captores le informaron de que no se había pagado el rescate. A pesar de esta experiencia traumática, Elvira decidió quedarse en Veracruz, su estado natal, donde siguió influyendo positivamente en su comunidad. Su decisión de retirarse en Veracruz y dirigir una granja en la que trabajaban unas 100 personas demostró su resistencia y su amor por la gente que le había apoyado a lo largo de su carrera. Por desgracia, Elvira y su hijo Gustavo sufrieron una tragedia cuando unos hombres armados les tendieron una emboscada mientras conducían cerca de Medellín de Bravo. Los asaltantes abrieron fuego, obligando a padre e hijo a huir para salvar sus vidas. Testigos presenciales relataron la angustiosa escena, describiendo cómo Elvira y Gustavo intentaron escapar a pie. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que las balas de los asaltantes acabaron con sus vidas. La espantosa y absurda pérdida de Narciso Elvira ha enlutado a la comunidad del béisbol y a los aficionados de todo el mundo. Su talento, su dedicación y el impacto que causó tanto dentro como fuera del campo nunca se olvidarán. México se ha visto plagado por un aumento de la violencia en los últimos años, siendo 2019 el año más sangriento registrado, siendo testigo de la asombrosa cifra de 34.582 asesinatos registrados. La violencia está vinculada principalmente a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, los secuestros y la extorsión de empresas y agricultores locales. El Cártel del Golfo, la organización delictiva contra la que atentó Narciso Elvira, es uno de los cárteles más notorios y poderosos que operan en Veracruz, su estado natal. Su influencia y control sobre la región han infundido miedo e inestabilidad en la comunidad. El secuestro de Elvira en 2015 fue un escalofriante ejemplo de los peligros a los que se enfrentan las personas, objetivo de estas bandas. Durante 23 agonizantes días, Elvira soportó el cautiverio, encadenado a un árbol, mientras sus captores exigían un rescate. El coste psicológico de una experiencia así es incalculable.
Elvira reveló más tarde que había perdido toda esperanza cuando sus captores le informaron de que no se había pagado el rescate. Sin embargo, a pesar del trauma, decidió quedarse en Veracruz, su querido hogar. El impacto de la violencia de los cárteles se extiende mucho más allá de las víctimas inmediatas. Las comunidades locales, como la que Elvira llamaba hogar, soportan el peso de la violencia. Las rutas del narcotráfico, las disputas territoriales y las luchas de poder entre bandas rivales crean una atmósfera de miedo e inestabilidad. Las empresas y los agricultores se enfrentan a menudo a la extorsión y las amenazas de estas organizaciones criminales, lo que les obliga a vivir en un miedo y una incertidumbre constantes. La violencia tiene un impacto devastador en la economía y el bienestar general de la comunidad. A pesar de los peligros, muchos individuos, como Narciso Elvira, deciden permanecer en sus estados de origen, impulsados por una profunda conexión con sus comunidades y el deseo de tener un impacto positivo. La decisión de Elvira de retirarse en Veracruz y dirigir una granja en la que trabajaban unas 100 personas ejemplificaba su resistencia y su amor por su pueblo. Sin embargo, los trágicos acontecimientos que se desencadenaron hicieron añicos la sensación de seguridad que Elvira y su comunidad se habían esforzado tanto por mantener. La emboscada y el posterior tiroteo que se cobraron su vida y la de su hijo Gustavo sirven de escalofriante recordatorio del peligro siempre presente. La pérdida de Narciso Elvira ha conmocionado a la comunidad del béisbol y ha reavivado el debate sobre la urgente necesidad de medidas eficaces para combatir la creciente violencia en México. Al conocerse la trágica muerte de Elvira, los homenajes y mensajes de condolencia inundaron las redes sociales. Aficionados al béisbol de todos los rincones del mundo expresaron su conmoción y tristeza, presentando sus respetos a la talentosa lanzadora que había dejado una huella indeleble en el deporte. En México, donde Elvira nació y creció, los aficionados lloraron la pérdida de un héroe nacional del deporte. Sus logros en el campo de béisbol habían inspirado a innumerables jóvenes atletas y su dedicación a la comunidad le había convertido en una figura muy querida. Estados Unidos, donde Elvira desarrolló su carrera en las grandes ligas, también sintió el impacto de su prematura muerte. Aficionados y compañeros expresaron sus condolencias, reconociendo el talento y la pasión que Elvira había aportado al juego. En Japón y Corea del Sur, donde Elvira había jugado y dejado una impresión duradera, los aficionados se unieron en el duelo por la pérdida de un jugador que había exhibido sus habilidades en un escenario internacional. Recordaron sus contribuciones a sus respectivas ligas y el impacto que había tenido en el deporte. La unidad mostrada por los aficionados al béisbol más allá de fronteras y culturas es un testimonio del poder del deporte para unir a la gente. En tiempos de tragedia, el amor compartido por el juego trasciende las fronteras y nos recuerda nuestra humanidad común. La pérdida de Narciso Elvira también ha suscitado debates sobre la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y la protección de los deportistas y las figuras públicas. Muchos han pedido que se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia que asola México y otras regiones afectadas por organizaciones delictivas. Aunque el dolor por la muerte de Elvira nunca desaparecerá del todo, su recuerdo perdurará en los corazones de los aficionados al béisbol de todo el mundo. Su extraordinaria carrera, su resistencia ante la adversidad y su amor por su comunidad seguirán inspirando a las futuras generaciones de deportistas. Mark Kilroy. A finales de la década de 1980, el mundo se vio sacudido por un crimen espeluznante que implicaba drogas, sectas, cárteles y el impensable acto del sacrificio humano. Esta es la escalofriante historia de Mark Kilroy, un prometedor estudiante de la Universidad de Texas, cuyo viaje de vacaciones de primavera a México dio un giro espeluznante. Nacido en Chicago y criado en Santa Fe, Texas, Mark era un joven de talento con un brillante futuro por delante. Poco podía imaginar que sus vacaciones en Matamoros se convertirían en una pesadilla más allá de su imaginación. La noche del 14 de marzo de 1989, Mark fue secuestrado y llevado a un remoto rancho, donde se convertiría en víctima de una secta dirigida por Adolfo Constanzo. La secta creía que el sacrificio de seres humanos les otorgaría poderes sobrenaturales y les protegería de las fuerzas del orden. El trágico destino de Marcos sirve como inquietante recordatorio de las fuerzas oscuras que pueden acechar bajo la superficie. Esta es la estremecedora historia del asesinato de Mark Kilroy. Era la primavera de 1989 y las playas de Matamoros, México, estaban repletas de jóvenes estudiantes estadounidenses que buscaban un descanso de sus estudios. Entre ellos se encontraba Mark Kilroy, un estudiante de 21 años de la Universidad de Texas, con un brillante futuro por delante. Mark y sus amigos se habían embarcado en un viaje lleno de emoción y aventura. Estaban listos para soltarse y crear recuerdos que durarían toda la vida.
Matamoros, con su ambiente animado y su vibrante cultura, parecía el destino perfecto para unas vacaciones de primavera memorables. Poco se imaginaba Mark que su viaje daría un giro oscuro y siniestro. La noche del 14 de marzo de 1989, Mark Kilroy y sus amigos se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sin saberlo, tropezaron con un grupo de individuos involucrados en un mundo peligroso y retorcido. Estos individuos formaban parte de una secta dirigida por Adolfo Constanzo, una figura carismática y enigmática que creía en el poder de los sacrificios humanos. Atrajeron a Mark y a sus amigos a su red de oscuridad, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Mark Kilroy fue secuestrado aquella fatídica noche y llevado contra su voluntad a un remoto rancho alejado de las bulliciosas calles de Matamoros. Allí se enfrentaría a horrores inimaginables. Los miembros de la secta, bajo la influencia de sus retorcidas creencias, sometieron a Mark a indecibles actos de tortura y abusos. Creían que sacrificando vidas inocentes obtendrían poderes sobrenaturales y protección frente a las fuerzas del orden. Pasaron las semanas y la familia y los amigos de Mark estaban cada vez más preocupados. La investigación sobre su desaparición llevó a la policía mexicana a un descubrimiento espeluznante: el rancho Santa Elena, un lugar de maldad indescriptible. Cuando la policía irrumpió en el rancho, se encontró con una escena de horror. Encontraron los cadáveres de Mark Kilroy y de otras 14 víctimas, brutalmente asesinadas en nombre de una ideología retorcida. Los miembros de la secta, responsables de estos atroces actos, fueron detenidos y su reino del terror llegó por fin a su fin. El mundo quedó conmocionado ante la oscuridad inimaginable que se había desatado en Matamoros. Adolfo Constanzo, el líder de la secta, nunca se enfrentaría a la justicia por sus crímenes. Durante un enfrentamiento con la policía, encontró su propio final violento, dejando tras de sí un legado de dolor y destrucción. La familia de Mark Kilroy quedó destrozada por la pérdida de su querido hijo. Tras esta tragedia, buscaron consuelo y justicia, decididos a garantizar que ninguna otra familia sufriera un destino similar. El asesinato de Mark Kilroy es un inquietante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie. Es una historia que sacude los sentidos y nos obliga a enfrentarnos a las profundidades de la depravación humana. Acompáñenos a profundizar en la retorcida historia de drogas, sectas y el asesinato de Mark Kilroy. El descubrimiento del rancho Santa Elena y los horribles crímenes cometidos por Adolfo Constanzo y su secta conmocionaron al mundo. La caza de la justicia no había hecho más que empezar. Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera estaban decididas a llevar a Constanzo y a sus seguidores ante la justicia. Se inició la caza del hombre y se intensificó la búsqueda de los restantes miembros de la secta. En un intento de provocar a Constanzo, la Policía Federal Mexicana quemó su choza, pero el líder de la secta seguía siendo escurridizo y se les escapaba de las manos una y otra vez. A medida que se profundizaba en la investigación, los miembros de la secta detenidos empezaron a revelar el alcance de los horrores que habían presenciado y en los que habían participado. Algunos se declararon inocentes, alegando torturas durante sus detenciones. Finalmente, tras meses de implacable persecución, las autoridades dieron con el paradero de Constanzo. Se produjo un tenso enfrentamiento en el que Constanzo se negó a entregarse. En un giro dramático de los acontecimientos, el enfrentamiento terminó en una violenta confrontación. Constanzo y uno de sus seguidores fueron asesinados, poniendo fin a su reinado de terror. El asesinato de Mark Kilroy tuvo un profundo impacto en su familia. Canalizaron su dolor en acción, decididos a evitar que otros corrieran la misma suerte. Los padres de Mark se reunieron con funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente George H. W. Bush y William Bennett, para hablar de la drogadicción y de la urgente necesidad de mejorar la educación y la prevención. En honor a su hijo, los padres de Mark crearon la Fundación Mark Kilroy. La misión de la fundación era concienciar sobre los peligros de las drogas y apoyar los esfuerzos de prevención. La Fundación Mark Kilroy trabajó incansablemente para educar a los jóvenes sobre los peligros del abuso de drogas, proporcionando recursos y apoyo a las comunidades afectadas por la adicción. Los padres de Mark se convirtieron en defensores del cambio, utilizando su tragedia para inspirar a otros y arrojar luz sobre los oscuros entresijos del tráfico de drogas y las actividades de las sectas. Los esfuerzos de la Fundación Mark Kilroy marcaron la diferencia, llegando a innumerables personas y comunidades con su mensaje de esperanza y prevención. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, concienciando sobre los peligros de la drogadicción y apoyando programas de prevención en escuelas y comunidades. El asesinato de Mark Kilroy
fue un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana. Puso de manifiesto los peligros de la violencia relacionada con las drogas y la influencia de las sectas en la región. Al recordar a Mark Kilroy y las vidas perdidas por esta violencia sin sentido, recordemos también la resistencia del espíritu humano y el poder de la unidad frente a la oscuridad. El asesinato de Mark Kilroy conmocionó al mundo y dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva. Pero su historia no terminó con su trágica muerte. Desencadenó un movimiento, un legado que continúa hoy en día. Los padres de Mark viajaron incansablemente por todo el país, compartiendo su historia y conectando con los jóvenes, instándoles a tomar decisiones positivas y evitar las trampas del abuso de drogas. Sus esfuerzos llegaron a miles de estudiantes, animándoles a resistir la tentación de las drogas y a buscar ayuda cuando la necesitaban. La Fundación Mark Kilroy también organizó actos comunitarios, reuniendo a supervivientes de la adicción y a sus familias, fomentando un sentimiento de apoyo y comprensión. Mediante iniciativas de recaudación de fondos, la Fundación proporcionó becas y recursos a los afectados por la adicción, ofreciéndoles un salvavidas de esperanza y oportunidades. Los padres de Mark siguieron abogando por el cambio al más alto nivel, reuniéndose con funcionarios del gobierno para impulsar programas y políticas de prevención del consumo de drogas. Sus apasionados llamamientos a la acción tuvieron eco y consiguieron aumentar la financiación de los programas de educación y tratamiento de drogodependientes. La memoria de Mark perduró en los corazones de todos aquellos a quienes tocó. Las comunidades se unieron para honrar su vida, creando murales y monumentos conmemorativos que sirvieran de recordatorio de la importancia de mantenerse alerta ante los peligros de las drogas. El impacto de la historia de Mark se extendió mucho más allá de su círculo inmediato. Los supervivientes de la adicción encontraron consuelo y fuerza en su memoria, y se animaron a compartir sus propios viajes de recuperación. Los padres de Mark fueron reconocidos por su incansable defensa, recibiendo premios y galardones por su inquebrantable compromiso con la concienciación y la prevención del consumo de drogas. Con el paso de los años, el legado de Mark Kilroy siguió inspirando a una nueva generación. Los graduados caminaban por los escenarios, armados de conocimientos y resiliencia, dispuestos a marcar la diferencia en el mundo. El asesinato de Mark Kilroy fue una tragedia que conmocionó al mundo, pero también desencadenó un movimiento. A través de la Fundación Mark Kilroy, su memoria sigue viva, como un faro de esperanza en la lucha contra la drogadicción. Hoy recordamos a Mark Kilroy no solo como una víctima, sino como un símbolo de resistencia y del poder de transformar la tragedia en triunfo. El asesinato de Mark Kilroy fue una desgarradora historia de drogas, sectas y el inimaginable acto del sacrificio humano. Dejó una cicatriz en los corazones de quienes le conocieron y conmocionó al mundo. Pero de esta oscuridad surgió un rayo de esperanza. Los padres de Mark, impulsados por su dolor, crearon la Fundación Mark Kilroy, dedicada a concienciar sobre los peligros de la drogadicción y a apoyar los esfuerzos de prevención. A través de su incansable defensa, inspiraron a innumerables personas a tomar decisiones positivas y buscar ayuda cuando la necesitaban. El legado de Mark Kilroy sigue vivo, testimonio de la resistencia del espíritu humano y del poder de convertir la tragedia en triunfo. Al recordar a Mark Kilroy, honremos su memoria continuando la lucha contra la drogadicción, asegurándonos de que no se pierdan más vidas a causa de esta devastadora epidemia. Barney Harris. En un impactante giro de los acontecimientos, la pacífica comunidad del condado de Union se vio sacudida por un violento incidente que se cobró la vida de un querido entrenador de baloncesto. Barney Harris, entrenador de baloncesto masculino de la Academia Union, tuvo un trágico final en un tiroteo mortal con el famoso cártel de Sinaloa. Esta desgarradora historia de crimen y violencia se desarrolló en una pequeña ciudad donde tales horrores eran inimaginables. Acompáñenos a profundizar en los detalles de esta increíble historia, descubriendo los acontecimientos que condujeron al fatídico encuentro entre Barney Harris y el despiadado cártel de la droga. Union County, una comunidad muy unida enclavada en el corazón era conocida por su idílico encanto y su amor por el baloncesto. El equipo de baloncesto de la Academia Union, bajo la dirección del entrenador Barney Harris, se había convertido en un símbolo de orgullo para el pueblo. Pero pocos sabían que su querido entrenador pronto se vería enredado en una peligrosa red de crímenes. A medida que la noticia de la muerte de Barney Harris se extendía por el pueblo, los habitantes se mostraban incrédulos. ¿Cómo pudo ocurrir semejante tragedia en su tranquilo refugio? La respuesta está en los oscuros entresijos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más conocidas del mundo. Conocido por sus tácticas despiadadas y su férreo control del tráfico de drogas, el cártel de Sinaloa
se ha infiltrado hasta en los rincones más insospechados del planeta. Y ahora, su presencia había llegado al condado de Union, dejando devastación a su paso. Barney Harris, un dedicado entrenador y mentor, se había convertido sin saberlo en objetivo del cártel. ¿Cómo se vio envuelto este entrenador de baloncesto normal y corriente en un enfrentamiento mortal con una de las organizaciones criminales más peligrosas? Las respuestas se encuentran en una serie de acontecimientos que conmocionarán a la comunidad y la dejarán cuestionándose su propia seguridad. Acompáñenos a desentrañar la impactante secuencia de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de Barney Harris. Desde el encuentro inicial con el cártel hasta el angustioso tiroteo que acabó con su vida, esta es una historia que le dejará en vilo. Prepárese para una historia de crimen, coraje y lo inimaginable. Esta es la historia de cómo un entrenador de baloncesto del condado de Union fue víctima del cártel de Sinaloa. Tras la fachada de un entrenador de baloncesto corriente, Barney Harris escondía un secreto muy oscuro. Los investigadores declararon que Harris y otra persona acudieron a un alijo del condado de Alamance una semana antes de su fallecimiento para robar dinero y drogas al cártel de Sinaloa. Todo empezó un día aparentemente normal en el condado de Union. El equipo de baloncesto de la Academia Union se preparaba para un torneo y el entrenador Barney Harris estaba concentrado en llevar a sus jugadores a la victoria. Poco se imaginaba que su vida estaba a punto de dar un giro oscuro y peligroso. Sin que los residentes del condado de Union lo supieran, el cártel de Sinaloa había puesto sus miras en ampliar sus operaciones a nuevos territorios. Su alcance se extendía mucho más allá de las fronteras de México, y eran conocidos por sus tácticas brutales y su búsqueda despiadada del poder. Al principio, la presencia del cártel en el condado de Union County se mantuvo en secreto, oculta bajo una fachada de normalidad. Pero a medida que crecía su influencia, también lo hacía su audacia. Empezaron a infiltrarse en la comunidad, utilizando diversos medios para establecer su presencia y dominio. El cártel recopiló meticulosamente información sobre Barney Harris, estudiando sus rutinas, sus conexiones y sus puntos vulnerables con el fin de conseguir un golpe de venganza contra él. A medida que pasaban los días, Barney Harris continuaba con sus tareas de entrenador, inconsciente del peligro que acechaba en las sombras. El plan del cártel se había puesto en marcha, y solo era cuestión de tiempo que sus caminos chocaran. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento mortal entre Barney Harris y el despiadado cártel de Sinaloa. Fue un choque de mundos, donde el pacífico reino de Union County chocó con los oscuros entresijos del crimen organizado. Prepárese para sumergirse en los desgarradores acontecimientos que tuvieron lugar aquel fatídico día. Barney Harris, a pesar de ser consciente de la diana que se había colocado en la espalda tras robar al cártel, siguió con su rutina diaria. Llegó a la cancha de baloncesto a primera hora de la mañana, dispuesto a dirigir a su equipo en otro día de entrenamiento. Pero no sabía que el peligro acechaba a la vuelta de la esquina. El cártel había estado vigilando de cerca los movimientos de Barney Harris, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Sabían que pillarle desprevenido les daría ventaja en su siniestro plan. Aquel fatídico día, cuando Barney Harris terminaba el entrenamiento y se dirigía a su coche, fue emboscado por un grupo de miembros del cártel fuertemente armados. La pacífica atmósfera del condado de Union se rompió en un instante al estallar un tiroteo. El tiroteo que se produjo a continuación no tenía nada que envidiar a una escena de una película de acción. Las balas volaron, destrozando la tranquilidad de la cancha de baloncesto. Barney Harris, un hombre valiente y decidido, se defendió con todo lo que tenía. Harris y su compañero Steven Alexander Stewart Jr., que fue identificado como su cuñado, mataron entonces a un narcotraficante del cártel antes de que se iniciara un tiroteo. Harris resultó muerto durante el tiroteo. Harris fue encontrado dentro de la casa con múltiples disparos. Según los investigadores, Harris llevaba un chaleco antibalas que no le protegió de la munición utilizada en el tiroteo. A pesar de sus valientes esfuerzos, Barney Harris se vio superado en número y en armamento. Sufrió múltiples heridas de bala, pero siguió luchando hasta su último aliento. Los detectives dijeron que se utilizaron múltiples tipos de armas de fuego durante el tiroteo, y el sheriff Johnson describió la escena como un viejo tiroteo del oeste. Otras casas móviles de la zona fueron alcanzadas por las balas. Nadie en ninguna otra casa resultó herido durante el tiroteo. Los investigadores dijeron que Harris había estado en el condado de Alamance, al menos en otra ocasión, basándose en un vídeo que se encontró en su teléfono móvil. Mientras tanto, la comunidad está conmocionada, pero el sheriff Johnson dice que algunas personas están involucradas en crímenes, incluso si no lo esperabas. Nada me sorprende. Hay personas en las familias que tienen parientes que violan la ley y nunca saben lo que está pasando, dijo Johnson.
Cuando la noticia del tiroteo se extendió por todo el condado de Union, la conmoción y el dolor se apoderaron de la comunidad. La pérdida de su querido entrenador fue un golpe devastador, un recordatorio de la oscuridad que puede infiltrarse incluso en los lugares más pacíficos. El cártel de Sinaloa había dejado su huella, dejando tras de sí un rastro de destrucción y angustia. Pero la historia no termina aquí. Las secuelas de este trágico suceso conmocionaron al condado de Union y más allá. La muerte de Barney Harris conmocionó a la unida comunidad del condado de Union. Las secuelas del trágico tiroteo con el cártel de Sinaloa dejaron a la ciudad tambaleándose, luchando contra el dolor, la ira y un profundo sentimiento de pérdida. La noticia de la muerte de Barney Harris corrió como la pólvora, dejando a los residentes en un estado de incredulidad. La cancha de baloncesto, antaño símbolo de alegría y camaradería, era ahora un inquietante recordatorio de la violencia de los cárteles que asolaba el condado. Aunque Barney Harris llevaba una especie de doble vida, las muestras de cariño y apoyo del condado de Union y de otros lugares fueron abrumadoras. La gente se reunió para compartir historias sobre cómo Barney había influido en sus vidas, para recordar su contagiosa sonrisa y su inquebrantable dedicación. La investigación fue compleja y las fuerzas del orden trabajaron sin descanso para reunir pruebas e identificar a los miembros del cártel implicados. Tras la tragedia, la comunidad se unió para reconstruir y recuperar su sensación de seguridad. Se negaron a dejar que el miedo los definiera y en su lugar optaron por honrar el legado de Barney Harris, fomentando un espíritu de resistencia y unidad. Desde el aumento de las medidas de seguridad hasta los programas de ayuda a la comunidad, el condado de Union se comprometió a mantenerse firme frente a las fuerzas de la oscuridad. Convirtieron su dolor en un catalizador para el cambio positivo, decididos a crear un futuro más seguro para las generaciones venideras. Un líder de la comunidad declaró que nunca olvidarían lo ocurrido y que se negarían a dejar que les definiera. También declaró que son una comunidad que permanece unida contra la violencia y decidida a proteger a nuestros seres queridos. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.